Hola, muy buenos días. Buenos días, es un placer compartir con ustedes una nueva emisión de Frente a Frente esta mañana para abordar un tema que en los últimos días ha provocado reuniones al más alto nivel del sector privado. Desde la semana anterior se han producido importantes reuniones en Tegucigalpa y San Pedro Sula de todos los dirigentes de este gremio, de las cámaras de comercio, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, porque los empresarios creen que este proyecto de ley de justicia tributaria es una herramienta que les perjudicará. Y justamente la pregunta de esta noche, de esta mañana, se deriva de estas preocupaciones del sector privado. Hoy desafortunadamente no tengo representación del sector público, se les ha hecho la invitación, pero han preferido omitir su presencia en el programa. No obstante, siempre digo yo, están todas las plataformas y medios para comunicarse con el programa. Si tienen alguna idea que expresar o rebatir de los panelistas presentes. Contamos esta mañana con el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Santiago Ruiz, a quien saludo. Bienvenido, don Santiago. Buenos días, Es un Renato. placer tenerlo aquí en Frente a Frente. Igualmente. Edgardo Leiva, que está por llegar, ya lo miro, viene por el pasillo, pero sí ya me acompaña don Amílcar Bulnes, expresidente también del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Edgardo Leiva también, productor agroalimentario. Pasen a Edgardo, ya está tomando el respectivo sitio en el panel de Frente a Frente, en el set de Frente a Frente, para comenzar el programa. Antes, Luz Madrid nos tiene aquí el tema de esta mañana, para que usted interactúe, enriquezca y comparta con nosotros el pensamiento sobre este asunto, la Ley de Justicia Tributaria. Lucecita, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, feliz jueves a todos nuestros televidentes. Compartimos con ustedes el tema del día. Según los empresarios, el proyecto de Ley de Justicia Tributaria es la peor amenaza a la iniciativa privada en las últimas 2 décadas. ¿Qué piensa usted? Ese es el tema del día. Recuerde que su opinión es muy importante. Estaremos dándole lectura a cada uno de sus mensajes. Envíelo a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y también a través de cada red social @Frente a Frente HN. Le repito, el tema de hoy, según los empresarios, el proyecto de ley de justicia tributaria es la peor amenaza a la iniciativa privada en las últimas 2 décadas. ¿Qué piensa usted? Bueno, pues ahí tienen ustedes el tema. A mí me extraña que no haya representación pública hoy, porque yo recuerdo que el director del Servicio de Administración de Rentas hace algunos días me dijo aquí en los estudios de Frente a Frente, me gustaría, dice, debatir con Mateo Gibrín y con todos los dirigentes empresariales. Bueno, le digo, el próximo programa sobre este tema, me gustaría a mí tenerlo a usted también ahí. Pero bueno, resulta que la estrategia ha cambiado, entonces hoy nos vamos a quedar con los dirigentes empresariales, digo siempre, con el espacio abierto para cualquier otra participación y sobre todo la suya a través de nuestras cuentas de redes sociales. Voy a comenzar con los 2 expresidentes. Saludo a Edgardo Leiva también, que ya está presente en el set. Bienvenido, Edgardo. Gracias. Y entre los 2 expresidentes voy a escoger al más veterano de todos. Y aquí sí se me hace difícil determinar quién es el más veterano, si don Amílcar Bulnes o don Santiago Ruiz. Yo diría, me voy a ir por el color del cabello, pero encuentro similar color en el cabello de ambos. Entonces digo yo, ¿quién es el de mayor edad? Me voy a ir por las arruguitas inherentes cuando uno ya va avanzando en edad, pero miro que ninguno de los 2 tiene muchas arrugas. Entonces, como no conozco la edad, mira lo difícil, Edgardo, que me está resultando, ¿a quién le doy de primero la palabra? Tú que los conoces más a fondo y hasta las edades de los mismos, ¿qué me sugieres? Mire, voy a aceptar. Primero, Renato, un placer estar aquí en su programa. Con mi amigo. Gracias, don Amílcar. Con Edgardo.
Y lo hago pues con mucha honra, con mucho honor, más que por el color de las canas o por la edad, que fui presidente antes que él. Ah, bueno, ya eso es un punto a favor suyo. Usted tiene más antigüedad en la Así presidencia es, del COEP. estuve en la presidencia del COEP y me sustituyó Santiago. Pero entonces lo que me quiere decir usted es que usted entonces es el que debe tomar la palabra primero o que le cede la palabra a Santiago. No, es que me dio la palabra Edgardo, pero con mucho gusto para que entremos en materia. Renato. Es bueno distenderse. Es bueno distenderse. No, pues claro, definitivamente, y además con estos amigos y con usted, pues que hasta fuimos vecinos allá en imprenta, ¿de acuerdo? Fuimos vecinos y Con mi además abuela. tenemos otro denominador común. Vamos a ver, Me extraña que no... vamos a limpiar los dos. Se la jugó bien. Mire, No, yo creo que hay varias afinidades, y hay afinidades con todos los hondureños, y creo que nuestro mensaje va orientado hacia eso. ahí está la pregunta. Si quiere partamos Está bien. de esa pregunta. He hablado con algunos empresarios y todos coinciden. Bueno, y esas reuniones masivas que ustedes han tenido en San Pedro Sula, sobre todo, donde no ha faltado nadie, donde no se ha ausentado nadie, donde nadie ha puesto justificaciones, no voy porque tengo que hacer una actividad, sino que han estado presentes. Todos me dicen, mire, esta es la peor amenaza, esta ley de justicia tributaria. Bueno, qué mejor hoy que ustedes me digan por qué creen que es la peor amenaza de las últimas 2 décadas. Bueno, fíjese que en el encabezado del tema, que es muy importante, pero lo voy a hacer más importante todavía, porque es la peor amenaza no a la iniciativa privada, al desarrollo del país, a la generación de empleo, a tener un país con seguridad jurídica, a competir con el mundo. De eso estamos hablando, no de la iniciativa privada. Bueno, si hubiera alguna forma de que eliminen la iniciativa privada, pero que generen un empleo masivo, que puedan competir en los grandes mercados mundiales de los cuales somos signatarios. Sí, hay otra opción, Entonces, que es que el sector público genere todos los empleos. Así es. Pero ya sabemos que no Entonces, pueden. si ellos por su propia cuenta fueran capaces de generar todos estos elementos, ¿para qué sirve la iniciativa privada? Para nada. Pero, sin embargo, sí la iniciativa privada es permanente en las leyes y en la Constitución de la República. La Constitución de la República tiene un origen liberal, no partidario, sino que filosófico-político. Es la libertad del individuo, la protección el respeto de la propiedad privada, un Estado seglar. Y eso está en la Constitución de la República. Tan es así que está en la Constitución de la República que hay alrededor de 30 instancias bipartitas y tripartitas, donde por ley participa el gobierno, los trabajadores y la empresa privada. Entonces, es un esquema que está ahí. Y lo que ha existido a lo largo del tiempo es un abandono de las políticas públicas para que el Estado haga lo que le corresponde. En el desarrollo del sector privado, en la generación de empleo, deben de venir a la par las políticas públicas para que toda la riqueza, los sueldos, el beneficio que se puede generar a través de la generación de empleo, esté en la política pública a la par. ¿Cómo? Con educación, con salud, con infraestructura, con una atención permanente y constante de que ese beneficio llegue a tal punto. Mencionamos el ejemplo permanente, Costa Rica. Costa Rica dejó de ser una empresa maquiladora de textiles hace 30 años. ¿Por qué? Porque a la par de la política pública de generación de empleo, de atracción de inversiones, se preocuparon porque el costarricense fuera aprendiendo otras modalidades de trabajo partiendo de un ejemplo, de una disciplina laboral que ahora lo tiene con el salario más alto de Centroamérica. Entonces, ese abandono de las políticas públicas es lo que debe retomar el Estado. No debe atacar lo que ya existe, sino más bien complementar con lo que no existe. Y son esas políticas públicas para que el país pueda salir adelante. Así que yo le agrego, Renato, con todo respeto, que la peor amenaza es para el desarrollo y la generación de empleo. Bueno, es que yo parto que ese desarrollo económico del país tiene 2 vertientes, el capital y el trabajador.
el capital que invierte para generar empleos. Y lo que se obtiene de ese binomio, más un estamento público que posibilite que ambos trabajen con eficiencia, con eficacia, con dinamismo, digo, es el sector público. ¿Para qué? Para que haya desarrollo económico. Pero valoro y respeto la visión que tiene Santiago Ruiz, que aquí no se está atentando contra la iniciativa privada, no se está conspirando contra la iniciativa privada, que la amenaza no es contra la iniciativa privada, dice él. Va más allá y dice, se está amenazando el desarrollo económico de Honduras. Esa es la visión general del expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Amílcar Bulnes. ¿Cuál es el criterio que tiene otro expresidente del COEP, Santiago Ruiz? Gracias, Renato, por la invitación y sobre todo el poder tratar de expresarle al pueblo hondureño de una manera objetiva y prudente para que saque cada quien sus conclusiones de qué repercusiones va a tener esto. En primer lugar, quiero hacer una cosa muy sencilla. ¿Cómo se corrige la pobreza? La única forma es generando riqueza. Y al Estado le compete esa riqueza, cómo redistribuirla en forma de una educación de calidad que venimos hablando igual como el título por décadas, que no la corregimos, de salud, de servicios, de seguridad. Entonces, el entrar abruptamente a intervenir en el tema económico, borrando, que esa es la idea, acabar con todos los regímenes, creo que es una forma hasta irresponsable, diría yo, de no medir las consecuencias que eso tiene. Hasta la saciedad del sector privado ha dicho, quien no cumple, quien ha abusado, quien se ha aprovechado y no tiene un retorno, hágale las sanciones, suspéndale el beneficio y hágale las multas. Hay que hacer esa tarea. Pero venir y a todos, esto afecta realmente a todos los sectores productivos que genera servicios, que genera exportaciones, que genera la canasta básica, que genera recreación como el turismo y que atrae ahorita ustedes han tenido una campaña muy bonita de las rutas hacia donde el hondureño tiene opciones de ir. Entonces, algo grave creo yo es sobre todo cómo se lanza causando un enfrentamiento. Creo que el gobierno lo que tiene que buscar es unir a los sectores, ser el catalizador que hace que las cosas en el país vayan funcionando bien. Y cuando usted analiza cada uno de los sectores, el impacto que va a tener, hay algo bien importante. ¿Qué es lo que desde el sector empresarial promovemos? Atraer inversión nacional y extranjera y que tengamos empleo formal. El empleo formal tiene la ventaja de que cumple con las normas laborales. Igual, cuando alguien no cumple, se le sanciona. Está registrado en el Seguro Social con un servicio que deseáramos que fuera de primer mundo y que no siga las mismas quejas de siempre. Y la economía, cuando hablo, abruptamente interviene todo el andamiaje del sector privado está relacionado con la población. Por ejemplo, aquí se ha dicho mucho en contra de la empresa grande y se ha estigmatizado el que ser empresario de grandes capitales es malo. O sea, ¿por qué vamos a estigmatizar el éxito? Y fíjese cómo está relacionado todo. La economía, cómo se mueve. La empresa grande tiene clientes y tiene proveedores, nacionales y extranjeros. Genera empleo de todos los niveles, desde salarios mínimos hasta altos ejecutivos. Toda esa gama que hay ahí en medio, que es gente que se preparó técnicamente, administrativamente, y estoy hablando de las empresas que generan miles de empleos. Y después voy a bajar
a lo que es la MIPYME y lo que es la pequeña y mediana empresa. Entonces, el lanzar estos mensajes así, creo que genera en el sector privado, todas las reuniones que usted dice, es porque hay incertidumbre, es porque hay temor, es porque esa armonía que debe de haber dentro de la sociedad hondureña, desde el mismo gobierno se está promoviendo. O sea, ese mensaje, ricos y pobres, ¿por qué no decimos a ese 75%, que no sé si esa estadística es correcta o no, que se repite varias veces? De pobreza general. De pobreza general, ¿por qué no? ¿Cuál es el esquema para este segmento de la población? Lo vamos a convertir en clase media. O sea, ese debería ser el objetivo y ese debería ser las pláticas en las cuales deberíamos de estar sentados en la mesa, no que se tiene un cronograma para discutir esto y ojalá que no se vaya a convertir en un diálogo de sordos y de ciegos, porque aquí se dice se socializó, pero no se toma generalmente en cuenta absolutamente nada de lo que la otra parte dice. El tema, que es mi tema, el tema de alimentos, es sumamente grave el siquiera poner incertidumbre con un año pasado y todavía altamente inflacionario. Cualquier cosa que toquen en lo que es incentivos para poder mantener los precios que no se disparen, va a tener, creo que no lo han medido, el impacto que se puede tener. En la agroexportación, usted le pone un impuesto a la caja, le pone un impuesto a los repuestos, le pone un impuesto, lo saca absolutamente competencia. Y aquí creo que el objetivo de esto, que es, porque se habla de 59,000 millones anuales, que los empresarios se quedan con ellos. Y que el gobierno deja de recibir producto de esos regímenes especiales y de las exoneraciones. No es así. Lo que permite esos incentivos que todos los países los tienen, y los tienen alrededor, aquí en la región también, que competimos contra ellos, no es que el dinero viene de esos 59,000 millones, que eso es lo que se crea, esa idea en la gente que no tiene conocimiento de cómo funciona una empresa. Entonces, ese dinero lo que va a hacer es que va a dejar de generarse. La empresa exportadora que tiene el RIT, que tiene Soli, lo que va a hacer es que se va a ir. En Guatemala tienen una feria ahorita aquí por Puerto Barrios, ahorita precisamente, para atraer todo lo que es la industria exportadora que estaba en China, que por la cuestión geopolítica están trasladando esas empresas hacia acá. Entonces, yo llamaría a un mensaje del pueblo hondureño: no puede seguir en esta confrontación permanente. Yo le voy a decir, la gente que está en las calles todos los días, y hay lugares en que no trasciende, que se está lo más alejado del país, no trasciende que está tomado. ¿Contra quién protestan? ¿Contra el sector privado o contra el gobierno? Entonces, creo que lo que tenemos es que buscar soluciones para no generar, para desactivar, diría yo, la crisis social que tenemos. Tenemos una crisis social grave, alimentada también, se generaron unas grandes expectativas de campaña y los resultados han sido bastante mediocres, diría yo. ¿Por qué no nos juntamos para ver cómo ayudamos a que esas expectativas de campaña, que al final se traduce en bienestar del pueblo hondureño, en vez de estar en una confrontación que nosotros venimos aquí y nos exponemos con nuestra verdad y la gente ataca y nos van a atacar porque el mensaje que se lanza distorsiona, confunde y hace que la población tenga una mala percepción del sector privado. Sector privado es desde el que genera su autoempleo hasta la empresa que tiene miles de empleados. Entonces, yo creo que estamos a tiempo todavía de no generar un ambiente, el ambiente de por sí ya es hostil a la inversión.
O sea, todo lo que aparece publicado y todos los mensajes que se dan de muchos funcionarios del gobierno, yo creo que cuando la presidenta está sentada con la dirigencia empresarial, ella está tratando de buscar esa armonía. Pero creo que al interior del gobierno no existe la armonía porque terminan de sentarse y sale X funcionario atacando de una manera como a un enemigo. O sea, creo que no podemos en el país estigmatizar el éxito. Y ahí me voy a parar para que abramos el debate más ampliamente. Bueno, han escuchado a Santiago Ruiz, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que ya habla de empresas dedicadas al asunto de alimentarnos a los hondureños, que si les tocan algo en el Rito o en el Soli, se van del país. Hay un dirigente empresarial que yo creo que ustedes lo reconocen, es un pedagogo para exponer estas temáticas y es Edgardo Leiva. Edgardo Leiva también suma su voz a esta preocupación que tiene la dirigencia empresarial, que ahora que se está socializando ese proyecto de ley de justicia tributaria, ninguna de las recomendaciones que los sectores diversos han planteado para que se modifique la ley de justicia tributaria sea tomada en cuenta y se apruebe justamente como la fue a plantear el gobierno al Consejo Hondureño de la empresa privada. Ese es los resultados van a ser desastrosos. Ese es el gran temor que tienen ellos, que la socialización simplemente haya sido un adorno de que se socializó, pero que cuando ya comience a debatirse en el Congreso, el dictamen sea igual al proyecto y no se tomen en cuenta las observaciones de los empresarios que afirman, si se aprueba de la manera como está el proyecto, eso va a ser desastroso para el desarrollo económico del país. Están escuchando a Santiago Ruiz decirlo. ¿Qué piensa Edgardo Leiva? Sí, muy buenos días, Renato. Gracias por la invitación. Mire, esta reforma tributaria es tan compleja que si las personas que participaron en elaborarla tardaron un año, quieren que nosotros la socialicemos en poco tiempo. Pero en lo poco que hemos visto y analizado y estudiado las estadísticas, se la voy a poner así. Esta reforma tributaria nos va a pegar a todos. O sea, es una amenaza para toda la sociedad. ¿Por qué? Porque quita la exoneración a la canasta básica, prácticamente. O sea, producir un alimento para vendérselo al consumidor, lo que está haciendo el Estado de Honduras es dejando la canasta básica exenta, pero le está alterando los costos al que la produce, porque él no puede trasladar el 15%. Le voy a poner ejemplos claros. Cuando todos los consumidores van al supermercado y revisan la lista, ustedes van a ver un montón de productos que están exentos, pero hay muchos que están grabados. Y eso ahí, en la factura, el consumidor se debería fijar que dice 15% de impuesto sobre venta. Usted compró 2,000 lempiras y compró 10 bienes que costaban 1,000, usted pagó 15 lempiras del impuesto sobre venta. Ese impuesto sobre venta es un beneficio para el consumidor final. En la cadena productiva, nosotros tenemos, por ejemplo, el que produce carne de cerdo, el que produce huevo, el que produce leche, el que produce carne de pollo, todo lo que es la canasta básica pecuaria, ¿va? Que son todos esos ingredientes, todas esas empresas, atrás de del productor primario, hay una agroindustria que es la que le provee materia prima. Y le voy a poner un ejemplo. Si yo me dedico a producir cerdo, yo para producir cerdo necesito 5 quintales de concentrado. Si le quitan la exoneración a la parte de atrás a la agroindustria, porque yo no hago alimento balanceado, ese alimento balanceado va a costar lo que le repercuta a la empresa al quitarle la exoneración. Me van a cobrar el 15% por el saco donde viene ya el concentrado. Pero esos 5 quintales, a mí está hablando que me va a significar alrededor de 600 lempiras el incremento. Si yo lo divido por las libras que tenemos de producir carne de cerdo, viene a ser un impacto de 3 lempiras por libra de carne de cerdo. Hasta donde uno llega como productor.
Cuando se lo venda al supermercado, el supermercado o el procesador va a tener que utilizar empaque. Ese empaque ya no va a estar exento del pago del impuesto sobre venta. Entonces viene otro costo. Solo en ese producto estamos hablando de casi 5 lempiras que puede subir por libra, ¿verdad? Generado por una decisión, el precio final de toda la cadena productiva. Eso. Lo mismo va a pasar en leche, lo mismo va a pasar en los huevos, o sea, entonces esa amenaza latente que hay para toda la sociedad, nos va a llevar a todos, a los consumidores, se debe también porque no han analizado el impacto y están creando un discurso que lo siento como más ideológico que otra cosa. Porque si nos sentáramos y el diálogo fuera de escuchar, ya habríamos conseguido algunas cosas. Y esto es lo que no sabe el pueblo hondureño. Todos los gobiernos que entran revisan las exoneraciones. Todos han revisado las exoneraciones. Con todos nos hemos sentado. Yo tengo de andar casi 25 años y todos desde que entran dicen hay que revisar las exoneraciones, que los ricos tienen que pagar. ¿Qué decía el año antepasado la oposición del gobierno que había? Que el problema de Honduras es la corrupción. Hoy no, hoy el problema de Honduras son los empresarios. Y yo le voy a decir una cosa, los empresarios, aquí hay empresarios grandes, medianos, pequeños, o sea, es toda una generación de empleo. Lastimosamente, esos grupos que están señalando en esa reforma tributaria es lo que le da el 13% de empleos formales a la sociedad hondureña, cuando deberíamos de tener el 50, el 60, 70% de salarios formales. Entonces, cuando uno analiza los mensajes que pasan en las redes y todo lo que se está discutiendo, esta reforma es tan compleja que le están metiendo un ingrediente que no es el momento como para estar debatiendo cosas que más bien deberíamos de estar generando desarrollo. Le voy a poner ejemplo. La ley de reforma tributaria elimina el decreto legislativo 119 de 2016. Ese decreto es simple y sencillamente es para beneficiar la canasta básica. Exonera, le quita los beneficios fiscales a todo lo que son los RIT y los SOLI. Lo deroga. ¿Qué sucede? Esas empresas, las agroexportadoras, solo el impacto de eso va a ser 465 millones de dólares. ¿Qué va a pasar? Eso va a impactar al 11% de los que están en el tema de agroexportación. Es gente que vive en el campo. Entonces, ¿qué está generando? Usted lo que está generando es ahuyentar la inversión, menos inversión, ya no va a haber empleo y una canasta básica cara. Son los 3 impactos que tiene esta ley. Y afortunadamente creo que la presidenta se ha dado cuenta, porque no solo es la oposición del sector empresarial, también los partidos políticos ya se están expresando. Ayer conformaron una comisión ahí, una bancada, para decir esto no está bien, el país no lleva buen rumbo. Pero la presidenta afortunadamente ya abrió un espacio de diálogo. La semana antepasada les presentamos como sector privado una agenda para sentarnos a discutir todos los temas y abrir la mente de personas que de repente no le están diciendo a la presidenta lo que le deberían de decir, sino que lo hacen con un morbo de causar un ingrediente en la sociedad de odio. Y eso es lo que está malo. Los demás países, tal como lo decía Milcar y Santiago, están generando sistemas de inversión donde las empresas van a migrar para allá. Y nosotros, con tanto empleo informal que tenemos y con la disminución de más empleos formales, lo que vamos a tener es más pobreza. O sea, la pobreza se va a acrecentar en un momento de crisis mundial que no es lo que deberíamos de estar haciendo. Pues tienen aquí ustedes la opinión de 3 dirigentes empresariales, 2 expresidentes del Consejo Hondureño de la empresa privada, uno que dice están atentando contra el desarrollo económico de Honduras. Ojo, cuidado lo que están haciendo. Si quitan los estímulos fiscales
a todas estas empresas, especialmente a las empresas que están alrededor de la alimentación de los hondureños. Se van a ir un montón de empresas. Solo para decir algunos elementos que destacan ellos en sus participaciones, la última de Edgardo Leiva, pronosticando una situación sumamente difícil y compleja para nosotros los consumidores si se materializa esta iniciativa en todos los aspectos como la propone el Ejecutivo de eliminar 16 regímenes especiales. ¿Qué piensa usted? Nos interesa su opinión. ¿Qué piensa usted? Luz Madrid de nuevo repite la pregunta, iríamos a la pausa comercial y retornamos con más reflexiones sobre este proyecto de ley de justicia tributaria que la otra semana, después de la Semana Santa, la subsiguiente semana, comenzará a debatirse en el Congreso según lo ha revelado Hugo Noé Pino. El tema del día. Según los empresarios, el proyecto de ley de justicia tributaria es la peor amenaza a la iniciativa privada en las últimas 2 décadas. ¿Qué piensa usted? Redes Sociales es presentado por La Curazao. Llegó la mejor ola de calor, el Hot Week de La Curazao. Vení por los descuentos más hot. Gracias por compartir su opinión a través de @FrenteAFrenteHN. Jason Sierra Funes comparte, la ley no significa ninguna amenaza. El dinero que estos empresarios no pagan por exoneraciones injustas puede ser invertido en obras sociales, educación, salud, etcétera. Si el pobre paga, ¿por qué ustedes empresarios no pueden? Quien más gana, más paga. Comparte también Elizabeth García su opinión. Estos empresarios desinforman, la ley de justicia tributaria no afectará a nadie. Se trata de justicia para el pequeño empresario y emprendedor que sí ha pagado sus impuestos siempre, mientras ellos solo se han dedicado a robar al Estado. Continuamos con más mensajes. Carlos Moreno, es importante tener en cuenta que la justicia tributaria es necesaria para garantizar la equidad en la distribución de la carga fiscal y asegurar que aquellos que más tienen más paguen para que contribuyan adecuadamente al desarrollo del país. Alberto Bermúdez, no es la peor amenaza, es lo mejor para el pueblo hondureño y para el país. Durante décadas, estas grandes empresas han llenado sus arcas por no pagar impuestos y los emprendedores sí lo hacen. No es justo, la inversión y la economía no se irá del país. Esa solo es una excusa. Continúe enviando sus mensajes a través de @FrenteAFrenteHN. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Llegó la mejor ola de calor, el Hot Week de La Curazao. Vení por los descuentos más hot. Mira, quiero hacer un ejercicio. El último mensaje que hemos recibido, ¿hasta qué hora es, Luz? El último mensaje hace 3 minutos. Hace 3 minutos. Sí. Comienza leyendo desde los últimos mensajes. Quiero hacer un ejercicio aquí y aprovechar esto para hacerle una pregunta aquí a los dirigentes del empresariado nacional. ¿Que me iré a WhatsApp? No, con los que estabas o con cualquier otra Sí, Twitter cuenta. es por impresiones que los tira, entonces hay de diferentes horarios, recientes. Bueno, leamos los mensajes. Vamos al WhatsApp. Lo que se busca es justicia para quienes no tenemos beneficios como exoneraciones y otras más que han gozado los empresarios que cada día son más ricos y pobres que cada día son más pobres. Conciencia, por favor, para quienes han pasado bien y dejen al pueblo tener una oportunidad de crecer y dejen que se hagan cambios para el pueblo y no para unas cuantas familias. Damos lectura a más mensajes. Falso, los costos operativos para exportar a China son elevados, lo que vuelve a Honduras poco competitivo en comparación a países que están cercanos a China y que producen los mismos o similares productos que Honduras. Esa es cortina de humo. Miren cómo la gente está reaccionando. Cualquiera diría, les está ganando la batalla publicitaria el gobierno. Otros dirán, no, es que la gente está a favor del gobierno con esta iniciativa de la ley de justicia tributaria. Pero vean ustedes cómo estamos leyendo los mensajes, como siempre lo hacemos, sin seleccionar, no sabemos quiénes los envían, simplemente estamos canalizando las reacciones de la gente. La gente cree que aquí todo mundo debe pagar
impuestos. Renato, el tema es que se lanza esa imagen de que no se paga impuestos. O sea, eso no es así. O sea, todo el sector empresarial paga los impuestos que por ley corresponden. ¿Y cómo explicarle? Y yo le estoy hablando ahorita al pueblo hondureño, no a los políticos. Como puede ver, el mensaje ha calado. Todos los mensajes son paguen, ricos, sinvergüenzas. Es más, hay mensajes de empresarios que no se sienten empresarios. De repente de empresarios que están en comercio, que le venden sus productos a la persona que tiene un empleo formal, que trabaja en estos grupos empresariales. Los incentivos son en la parte de alimentos para consumo nacional, frena un poco la espiral inflacionaria que podría ser mayor. Y en el caso de exportación es que esa inversión se va a otro lado. Al final, parte de la exoneración la van a captar la empresa de alimentos que está arraigada y tiene raíces aquí, los va a tener que pagar y lo va a trasladar a los costos. La empresa de exportación, ¿sabe qué? Ya no vamos a exportar solo gente, vamos a exportar empresas también. O sea, esas empresas que se van a ir, las vamos a exportar a lugares donde se generan mejores condiciones. Fíjese que este ataque sistemático, pues veamos los resultados en 2 o 3 años, si esto se aplica. O sea, habrá tal nivel de irresponsabilidad de tirarse, que se les está diciendo, nos vamos a tirar en un abismo. Ojo, revisemos bien, veamos cada régimen, porque es bien claro, y voy a ser totalmente franco, no nos interesa producir la comida en Honduras, lo cual sería un suicidio, porque se produce por la pequeña escala, no hay economía de escala como Argentina, Brasil, Estados Unidos, Ucrania, entonces importémosla porque es más barata. Será lógico eso. La industria manufacturera de exportación y productos primarios como el café, el aceite de palma, camarón, veamos cuál de esos no nos interesa, pero veámoslo y discutámoslo y que el gobierno diga, este no, este otro no. Y quiero hasta la saciedad repetir, ese dinero de las exoneraciones no llega al bolsillo del empresario. Lo que hace es generar competitividad y mantener lo más estable posible los precios, que si usted le mete un 15 a todo lo que, a toda la cadena de producción, el impacto, o sea, yo creo que ni siquiera ha sido considerado. Hay una cuestión ahí, Renato, en lo que el colectivo está manifestando que hay que aclarar. Primero, no he visto en ningún lado un proyecto de ley que se llame justicia tributaria. Es una reforma tributaria, punto. Lo que sí debe de haber es una justicia presupuestaria. Lo lógico que debería prevalecer acá es que el Estado dé todas las condiciones para que el sector privado, que el sector generador de empleo, en todos sus niveles, desde el más pequeño hasta el más grande, genere riqueza, que aproveche los tratados de libre comercio que han sido firmados por el Estado con otros estados, que cree las mejores condiciones, que recaude eficientemente el dinero y ahí sí va a distribuir de forma equitativa, de forma correcta, la justicia en aplicación de ese dinero. Y estamos haciendo eso. ¿Por qué no ponen en un programa el Estado la justicia presupuestaria? Porque ahí es donde va el pisto. ¿Qué hace el Estado con ese presupuesto? ¿Para qué quieren ese dinero? ¿Para qué? Para seguirlo gastando. Venimos de un Estado gastón. Venimos de un Estado corrupto. Venimos de un Estado donde se ha incrementado la pobreza y la miseria.
¿Y a dónde están todas las respuestas para hacer esto? Sería bonito que dijeran, este dinero que les vamos a sacar a todos ustedes, saber de dónde es el más pobre, el que va a ir al supermercado, como dice Edgardo, como dice Santiago, va a venir a estas arcas ¿para qué? Para el nepotismo, para seguir contratando familias, para pagarle a los activistas, ¿para qué lo van a usar? Ahí es donde se va a ver la justicia, en la aplicación del presupuesto, no en la reforma tributaria. Es una reforma tributaria, no justicia tributaria. Hay de exoneraciones a exoneraciones, definitivamente. Hay algunas que no tienen ningún sentido. Miren, ningún hondureño emprendedor va a estar de acuerdo en que nosotros sí pagamos impuestos y le van a dar una exoneración a alguien que va a producir para Honduras. No estamos de acuerdo, estamos totalmente en contra y para eso ocupan eliminar un régimen. Ocupan aplicar la ley, ir a perseguirlos, seguirlos. Es una cosa que no entienden y estimado público, amigos, hay que entender eso. ¿Cuál es el propósito? ¿A dónde se van a beneficiar? Ya existe un volumen de impuestos altos que se genera en el país, lo dice la CEPAL, pero tenemos los niveles de pobreza más grandes y los seguimos teniendo, los seguimos manteniendo. El sector informal es el 75, casi el 80% de la producción nacional viene del sector informal. Es gente, dentro del sector informal también hay una cantidad no despreciable de empresas que son grandes, que el dueño de esa empresa es el pariente del alcalde, es el pariente del diputado, es el pariente del ministro y nadie lo toca. ¿Va? Y son informales porque no declaran nada. Hay que buscarlos, están en los mercados, ¿por qué no van ahí a buscarlos? O sea, es que es muy cómoda la posición desde el punto de vista de los que están en el poder, que ya se están superando cada vez más a los anteriores, que los teníamos hasta acá, por eso se fueron, y que ahora van a venir estos con el mismo discurso. ¿Va a soportar el pueblo hondureño de que sigan siendo mancillados por una clase política glotona? Yo creo que eso no puede ser. Ahí es donde nosotros debemos de enfocar, ahí es donde el hondureño tiene que pensar qué es lo que está pasando en el país, por qué de un país pobre tiene empresarios también pobres. Si hay 10 familias, 12, 15 familias que ilegalmente, ilegítimamente se han enriquecido, que le caigan. Pero ¿por qué van a molestar a alguien que con fruto de su trabajo puede salir adelante, genera empleo, paga sus impuestos? ¿Por qué lo van a molestar? Si más bien hay que estimularlo. China, y aquí quisiera un minuto. China es el país que tiene más millonarios en el mundo. Yo particularmente pienso de que Honduras no está cometiendo un error haciendo relaciones con China. Está cometiendo un error en no ser como 100 países que tienen relaciones con China y también tienen un encargado de negocios y hacen comercio con Taiwán. ¿Por qué no hicimos lo mismo nosotros? ¿Por qué no decimos, bueno, si vamos nosotros a tener un beneficio con la República de China, que yo creo que no lo dudo que puede ser así, pero tenemos acá exportaciones por 130 millones de dólares que no las queremos perder, que de aquí a que estas exportaciones puedan migrar a China, van a pasar 5 años, 7 años, 8 años, ¿y qué va a ser qué está produciendo? ¿Por qué no pegamos patada y mordida? ¿Por qué no nos asociamos con China, pero también conservamos? No, porque hay un elemento que hay que descubrir, Renato. ¿Por qué fue? Mire, a Honduras se le ha cuestionado permanentemente desde el tiempo de Rosa, de Ramón Rosa, de Soto, de que se vendió barato porque trajo las mineras, porque él era el socio, eran los dueños, se vendieron barato. Regalaron la riqueza de Honduras con las minas. Después con las bananeras. Ahí López Gutiérrez, Vicente Tosta, Carías, se vendían por armas porque la lucha era entre la Cuyamel y la otra, la Standard Fruit. A ver quién recibía más apoyo para ser el ganador. Y con esas miserias se hicieron. Después que el CREM con los gringos no cobramos nada, que la base Palmerola. Entonces, ahorita, en este momento, ¿por qué se están vendiendo?
O sea, ¿cuál es ese propósito que está oculto que tiene que ver con lo que estamos viendo? Porque hay una cuestión económica de por medio y hay una actitud que hay que ver. Y sobre eso quiere dar la cara y participar en frente a frente Juan Carlos Javier, que es el presidente de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras. Casi estoy convencido que quiere relacionar a lo que últimamente usted está manifestando. Solo quiero hacer un resumen porque nos están entrando centenares, miles de mensajes, diría yo. Están escuchando a dirigentes del empresariado nacional. Santiago Ruiz, Amílcar Bulnes, a Edgardo Leiva. Primero nos están diciendo a los consumidores, ¿quién no consume en el país? Todos consumimos. Que esto nos lleva en lo interno a aumentar la inflación. Los costos al derogarse todos esos regímenes especiales los trasladará el empresario en los productos y se nos harán más caros a los consumidores. Y las empresas que se dedican a la exportación simplemente se irán. A las 7:41 de esta mañana, Santiago Ruiz dijo, no solo estamos exportando recurso humano, sino que ahora con esta ley de justicia tributaria vamos a exportar empresas. Así como huyen los hondureños, eso fue lo que nos quiso decir, así van a huir las empresas si se aprueba esa ley justamente como la manda el Poder Ejecutivo. Son las expresiones que estoy escuchando de los empresarios ahora mismo en frente a frente. 7:41, ya vamos a repetir esa frase de Santiago Ruiz. Juan Carlos Javier, presidente de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras. Adelante y gracias por dar la cara en el programa. Muchas gracias, Renato. Buenos días. Saludos a los panelistas que tienen ahí con usted y a todo el pueblo hondureño. Renato, quiero dirigirme a ustedes de parte de la perspectiva de lo que es el sector camaricultor y acuicultor de Honduras. Este sector es el cuarto exportador y generador de divisas para el país. Tenemos y generamos 20,000 empleos directos y 115,000 empleos indirectos en los departamentos de Choluteca y Valle. El problema que tenemos nosotros y que hemos analizado también con este nuevo proyecto de ley de justicia tributaria viene amarrado a dos temas que ya discutieron los panelistas. El primero, y si vemos la situación del sector acuícola, venimos con problemas por competencia mundial, ya que Ecuador, el mayor productor mundial, tiene costos de producción sumamente bajos. Tiene, por ejemplo, el costo del kilowatt hora 9 centavos de dólar comparado con 23 del nuestro. Tienen costos más bajos en combustible. Pero pongamos eso a un lado. Ya teníamos nosotros dificultades para competir como industria y exportar. A Taiwán, que era el 40% de nuestras exportaciones iban para Taiwán. Repentinamente nos vamos dando cuenta pues que ya se nos está cerrando o se nos cerró ese mercado sin todavía tener abierto el otro. O sea, nos soltamos de una rama pero no teníamos la otra agarrada todavía para garantizarle un flujo sin interrupción de exportaciones a los productores locales. Taiwán paga un premium, o sea, paga un valor alto en el costo por libra del camarón. Entonces, cuando usted viene y quita un mercado que está abierto, que ha sido amigo, que ha pagado bien y que no tiene el otro mercado, deja sin opción a los productores. Nosotros ahorita estamos realmente preocupados. Todo el mundo sabe los altos costos productivos que estamos afrontando. El nuevo proyecto de ley de justicia tributaria trae también otra serie de problemas que le sumarían a los que ya está viendo el sector acuícola. Por ejemplo, si se quitan las exoneraciones del impuesto sobre ventas y el impuesto de ACPB del combustible, inmediatamente usted le quita o le aumenta, mejor dicho, al costo del galón de diésel que se utiliza para el bombeo y llenar las lagunas de agua, 20 lempiras. Eso se suma al costo. Pero lastimosamente los exportadores, como lo mencionó Santiago, no pueden trasladar este costo al producto local porque todo se exporta. Entonces nos volvemos más caros y poco competitivos en el mercado internacional.
Digamos también el material de empaque. Se le está quitando la exoneración al material de empaque. Eso aumenta el costo. Y cuando estamos hablando de exoneraciones, ya lo mencionamos, las cifras astronómicas que se dan y que se comparten con el pueblo acerca de las exoneraciones, tenemos que entender bien que, por ejemplo, si yo me exonero de 300 millones de lempiras para comprar localmente insumos y servicios, lo que el fisco está dejando de percibir en materia de impuestos sobre ventas es el 15%. Estamos hablando de 45 millones de lempiras en un año. Solo la empresa más grande, acuícola, en el sector de Choluteca y Valle, paga en materia de salarios 60 millones de lempiras mensuales, a tiempo y en forma y en base a lo que la ley requiere. O sea, que estamos volviendo menos competitivo a las empresas que están generando el empleo en esta zona. Y si esas empresas se van porque ya no pueden competir, porque no son realmente atractivos a los compradores, sus precios en el mercado internacional, el fisco no solo dejó de percibir los 45 millones, dejó de percibir todo lo derrame económico en la zona por materia de salarios, que toda esa gente va a ir a comprar con el impuesto sobre ventas los diferentes artículos que necesitan de la canasta básica, la ropa, la escuela de los niños, etc. Si usted multiplica eso por 12 meses, estamos hablando más de 600 millones de lempiras de derrame económico que se perdió tratando de reducir 45 millones. Entonces, para nosotros en el sector acuícola tenemos y realmente es un sector que sufre. Tenemos que lidiar con el clima que no podemos controlar. Somos demasiado pequeños para controlar el precio internacional del camarón. El costo del alimento debido a lo que son los problemas en Ucrania ha disparado el costo de los commodities. Por ende, el alimento es más caro. Y se está hablando también de eliminar las exoneraciones al alimento. Pues viene directamente a impactar en el costo por libra del producto, que es el camarón. Y mire, lo que nosotros realmente nos ha mantenido un poco vivos en la industria también es el camarón de valor agregado. El valor agregado es cualquier cosa que usted haga al camarón para modificar su estructura inicial, que le quita la cola, cualquier cosa que solicite el cliente. Honduras tiene mano de obra sumamente calificada, con plantas de calidad mundial reconocidas internacionalmente por su buena calidad de camarón y trabajo. Eso se va a perder. Y cuando usted, digamos, deja de operar, deja de producir, esa mano de obra se va y no la recupera. Y ese conocimiento, esa habilidad, ya no la tiene el país. Nosotros, como ANDA, estamos de acuerdo que debe de haber un acercamiento con el Estado y revisar bien cada uno de los impactos que se va a generar si esta ley se deja de la manera en que actualmente está escrita. Creemos que es mejorable, creemos que pueden buscarse situaciones que permitan al Estado controlar adecuadamente las exoneraciones, y si hay alguien o una empresa que las ha utilizado incorrectamente, pues que le caiga el peso de la ley. Pero ahorita, y hablando específicamente del sector acuícola, estamos realmente en una encrucijada. Si nosotros no tenemos una opción de mantener el Tratado de Libre Comercio abierto con Taiwán, como por ejemplo el caso de Panamá y otros países que reconocen a China continental, pero no soltaron el acuerdo comercial. Sigue abierto. Precisamente ayer tuvimos interrupción en los permisos de exportación del Centrex y no podíamos despachar los contenedores porque había una orden de que no se podía tener ningún contacto con Taiwán. Afortunadamente logramos hablar pues con las autoridades y nos dieron una salida y estamos ya operando de nuevo, pero es muy delicada la interrupción del flujo de exportaciones porque en tema de meses miles de empleados podrían estar en riesgo. Entonces, la verdad es que es muy preocupante la situación y queremos realmente que haya un acercamiento, un diálogo entre el sector privado y lo que es el Estado para ver lo que es la ley de justicia tributaria, Renato. Juan Carlos Javier, desde el gobierno recibo una carta en este momento, que la producción la mostrará en este momento en pantalla. Una carta que fue enviada por ustedes, como ANDA, a la presidenta Xiomara Castro. Y si me dice, importante que usted conozca esta carta que mandaron los camaroneros a Xiomara.
Ellos le piden a Xiomara que busque las relaciones con China. ¿Qué dice la carta? Ustedes están cuestionando el comportamiento de Taiwán, que califican de incomprensible si se toma en cuenta que Honduras ha sido uno de sus más fieles aliados y conservado a toda costa las relaciones comerciales y diplomáticas con ella, aun cuando la más elemental lógica de política internacional aconseja entablarla con la República Popular China, la segunda potencia del planeta y el mayor mercado del mundo. Y es que ustedes cuestionan el drástico e imprevisto cambio en la política comercial de Taiwán, que está produciendo un gran impacto de nuestra actividad y en la economía hondureña, no solo por la pérdida de los empleos que generamos a través de la industria, sino también por la afectación de la proyección social de nuestra Fundación Fundesur, que brinda más de 200 millones de lempiras anuales en las áreas de salud, educación, agua, saneamiento y gestión profesional y social en las comunidades más pobres del país. ¿Cuál es el punto aquí? Ustedes le dicen a la presidenta, como es de su conocimiento, la industria camaronera en el sur genera 20,000 empleos directos y 120,000 indirectos, los cuales en la actualidad se están viendo amenazados porque nuestro principal mercado de exportación, la República de Taiwán, quien ha sido nuestro aliado comercial desde hace muchos años, desde hace más de 3 meses prácticamente ha cerrado el mercado a nuestro camarón, argumentando que en otros países como Ecuador y Panamá se los ofrecen a precios más bajos. Y rezan en el último párrafo: estamos plenamente conscientes de que no podemos objetar que Taiwán otorgue prioridad a sus relaciones comerciales por el resto del mundo por encima de las diplomáticas. Es su derecho soberano, pero exactamente por la misma razón y dado el serio riesgo que se cierne sobre la estabilidad de nuestra industria y sobre la estabilidad de la situación laboral en el sur del país, creemos que Honduras debe emprender con la urgencia del caso acciones concretas conducentes a abrir nuevos mercados en otros destinos de exportación, por lo que por esta vía nos permitimos plantear a usted que se inicien prácticas para el establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con la República Popular China que permitan el acceso a su inmenso mercado y a las condiciones preferenciales con las que suele favorecer a las naciones del tercer mundo. Javier Amador, director ejecutivo, Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras. Bueno, esta carta la recibo desde el gobierno en el sentido que ustedes mismos le pidieron a Xiomara Castro establecer relaciones con China porque Taiwán les estaba dejando de comprar camarón y primando a otros países como Panamá y Ecuador. Es correcto. Esa carta nosotros la mandamos. En su momento, Ecuador había mandado una serie de camarón a precios sumamente bajos a lo que es el mercado taiwanés y se nos estaban cancelando los pedidos de parte de Taiwán. Teníamos muchos productores que le estaban a último momento diciendo no les puedo comprar. Miren, es importante que el Estado siempre apoye a las industrias en buscar nuevos mercados. Y nosotros lo decimos claramente, mire, se puede abrir perfectamente una relación con China continental. Eso no es un problema. El problema es la manera en que lo están haciendo. Porque como ya lo mencioné anteriormente, de una manera sumamente rápida y sin tomar a nuestra consideración en cuenta qué tanto podría afectarse, porque mire, no solo es entablar una relación con el país y al día siguiente nos están comprando. Tiene que haber un proceso de certificación de plantas, tiene que hacer un proceso también de usted de contacto con los clientes, identificar los tipos de productos, las maneras de pago, los envíos, la logística. Todo eso tiene que hacerse y uno puede entablar conversaciones y buscar nuevos mercados. Así como en una segunda carta le dijimos que también queremos que nos abran el mercado brasileño y el de Corea del Sur. Ecuador vende en todos los países que le compren del mundo, incluyendo China continental y Taiwán. No debemos nosotros decir que vamos a limitarnos solo a uno o al otro. Ya lo dijo don Amílcar también. Perfectamente nosotros podemos estar lidiando con ambos, pero hay que hacerlo en orden. Porque nos soltamos repentinamente del mercado que ya tenemos sin tener garantizado el siguiente. Y mire, voy a citar el caso de Nicaragua. Nicaragua, cuando terminó su relación con China-Taiwán, pudo seguir vendiendo por 6 meses camarón a China-Taiwán. Pero al día de hoy todavía no ha exportado a China continental. 2 años y fracción después de haber firmado el tratado. No exportan todavía a China continental. Entonces, yo no es que desconozca esa carta, nosotros la enviamos porque queremos tener más oportunidades. Somos un productor a nivel y escala mundial pequeño. Por ende, tenemos que tener más opciones, pero no cerremos una opción que hoy por hoy ya tenemos clientes, una relación comercial
y eso es lo que realmente estamos pidiendo porque los temas diplomáticos son del Estado. Lo que nosotros pedimos es que no se nos cierren las oportunidades comerciales y que a la vez el Estado nos apoye en buscar nuevos mercados. Entonces, quiero ser bien claro en ese punto, Renato. Sí. Muchas gracias, don Juan Carlos Javier. Él es el presidente de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras. Lo dijo Santiago Ruiz a las 7:41 de la mañana aquí en Frente a Frente, que aparte de ser exportadores de seres humanos, ahora Honduras, desgraciadamente afirma, es exportador de empresas. O sea, todo el sector empresarial paga los impuestos que por ley corresponde. ¿Y cómo explicarle? Y yo le estoy hablando ahorita al pueblo hondureño, no a los políticos. Como puede ver, el mensaje ha calado. Todos los mensajes son paguen, ricos, sinvergüenzas. Es más, hay mensajes de empresarios que no se sienten empresarios. De repente de empresarios que están en comercio, que le venden sus productos a la persona que tiene un empleo formal, que trabaja en estos grupos empresariales. Los incentivos son en la parte de alimento para consumo nacional, frena un poco la espiral inflacionaria que podría ser mayor. Y en el caso de exportación es que esa inversión se va a otro lado. Al final, parte de la exoneración la van a captar. La empresa de alimentos que está arraigada y tiene raíces aquí, los va a tener que pagar y lo va a trasladar a los costos. La empresa de exportación, ¿sabe qué? Ya no vamos a exportar solo gente, vamos a exportar empresas también. O sea... Y antes de la pausa, porque la producción me dice que está en comunicación con el programa el director ejecutivo del Servicio de Administración de Rentas, que quiere participar para expresar sus puntos de vista, los puntos de vista del gobierno sobre este proyecto de ley de justicia tributaria. A manera de resumen, Edgardo Leiva, si se aprueba tal como manda el Ejecutivo, ese proyecto de ley de justicia tributaria, ¿hacia dónde vamos? Ese es un paquetazo al consumidor, Renato, así de sencillo. Lo que va a hacer es encarecer el costo de vida. Si no lo entendemos, hagamos los ejercicios antes de que este anteproyecto de ley vaya al Congreso. Y yo le aseguro que todas las fuerzas políticas en el Congreso van a entender y han entendido que este es un paquetazo fiscal. Lo dijo Edgardo Leiva a las 8:08 en Frente a Frente. Si se aprueba tal como va ese proyecto de ley al Congreso Nacional, eso es un paquetazo y pegará directamente en el consumidor. La misma interrogante para Amílcar Bulnes, expresidente del COEP. ¿Qué repercusiones tendrá ese proyecto de aprobarse sin las modificaciones que han sugerido algunos sectores como el sector empresarial? Mire, ya lo dijeron los compañeros acá presentes, sin embargo, hay que ver la profundidad de ese documento, que en realidad es una proclama política. Desde el enunciado que usted tiene ahí, está viendo que el fondo es político. Y ese fondo político se debe eliminar e irse directamente mediante el diálogo que ya lo ofreció la presidenta. La presidenta dijo, nos vamos a sentar cuantas veces sea necesario para llegar a un acuerdo, y lo cual estamos totalmente de acuerdo todos los empresarios. Yo creo que el daño que está causando o que va a causar, está causando porque hay empresas que están cancelando sus planes en Honduras, ¿no? Eso es una realidad. Y hay otras que están viendo que si esto viene, pues se van a pasar al otro régimen y dentro de 3, 4, 5 años se van del país. Eso ya es una realidad. Entonces, yo diría, Renato, que saquemos de ese proyecto de reforma tributaria el componente político y nos concentremos en el desarrollo del país.
Los ajustes que hay que hacerlo y para eso no necesitan cambiar ninguna ley, simplemente hacer su trabajo. Pero si hay que reformar leyes para generar más empleo, definitivamente el Estado, el gobierno, estaría haciendo bien su trabajo. A las 8:09, el expresidente del COEP, Amílcar Bulnes, lo ha dicho en Frente a Frente. Eso no es proyecto de ley de justicia tributaria, eso es proclama política. Después de la pausa comercial, el director ejecutivo del SAR, y además, un elemento voy a aprovechar que está llamando Marlon Ochoa, voy a aprovechar para consultarle a Marlon sobre un comunicado de la Asociación de Instituciones Bancarias, Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, que ayer prácticamente denunció que este proyecto de ley contempla requerir información de carácter individual o generalizada, aún de los que no están siendo sujetos de una presunta violación de la legislación tributaria, lo cual pone en riesgo la seguridad personal y la privacidad de la información de los clientes. Estamos hablando del secreto bancario, pero para que usted lo entienda mejor, la IVA dijo en el numeral 1 de este comunicado: el Código Tributario actual, en el texto del artículo 72, numeral 4, ya establece que los requerimientos deben ser individualizados y se deben efectuar por conducto de las entidades reguladoras principales, la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Con ello se le brinda al Estado de Honduras la información requerida sin poner en riesgo la privacidad de los ahorrantes. Pero mire lo que viene después. El proyecto de ley contempla requerir información de carácter individual o generalizada, aún de los que no están siendo sujetos de una presunta violación de la legislación tributaria, lo cual pone en riesgo la seguridad personal y la privacidad de la información de los clientes en el sistema financiero nacional. Por más de 100 años los bancos hondureños han custodiado la información que sus clientes les confían. Esta labor de cuidado no ha sido nunca un obstáculo para que los bancos colaboren con las autoridades en las investigaciones que realizan sobre infracciones a la legislación del país, incluyendo la tributaria. Esta es la gran preocupación que expresa la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, que el proyecto de ley en mención, en discusión ahora mismo, contempla requerir información individual o generalizada, aún de los que no estén siendo sujetos de una presunta violación de la legislación tributaria. Ese comunicado, Renato, puede usted, ahorita habló de la Asociación de Camaroneros, que cada sector que usted toque y que pueda expresarse, le va a decir que afecta. Entonces, creo que lo que mencionó Amílcar al final de su participación, hay que sentarse, pero a resolver, o sea, a buscar acuerdos. A crecer, buscar crecimiento. No venir y profundizar un enfrentamiento absolutamente innecesario y estéril, porque los empresarios son hondureños, somos hondureños también. O sea, lo que aquí priva es la inseguridad jurídica. Esto genera inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque las reglas del juego se cambian. O sea, cada 4 años viene alguien inventando cambiar reglas de juego que deberían de ser revisadas puntualmente en algo, o decir, este régimen ya cumplió su cometido, quitémoslo. Pero así, de un solo, venir y decir, esto no sirve. O sea, es algo que es como ponerse la pistola montada en la cabeza para el pueblo hondureño. Eso lo mencionó muy bien Amílcar, es el pueblo hondureño en su contexto. Si afectamos la parte económica de distorsionarla, va a tener un impacto fuerte. Y tiene, por ejemplo, usted, si pasara algo como los despidos masivos que se dan en el gobierno sin cumplir la norma laboral, si pasara la 10ª parte de eso en el sector privado, sería un escándalo. Sería un escándalo. Y aquí no estamos hablando de sustituir, como se hace en la parte política, que despiden miles de gente que también son hondureños y son madres solteras y tienen que darle comer a los hijos. En el sector privado es que si perdemos los empleos, que son estables, o sea, no cambian cada 4 años, cambian las reglas del juego y va a perder los empleos.
y va a perder los empleos formales. Y O sea, nadie aquí lo va a deberíamos de estar hablando de cómo formalizamos a toda esa cantidad de millones que se mueven en el mercado informal, buscando esquemas como el monotributo. Eso se ha venido proponiendo y discutiendo por años, cómo ampliamos la base tributaria y dejamos de seguir cazando en el zoológico a los mismos que ya están dentro de un ordenamiento formal. Y antes de la pausa y de presentarles al director ejecutivo del SAR, del Servicio de Administración de Rentas, lo dijo Edgardo Leiva en Frente a Frente, así de manera contundente a la pregunta sobre las repercusiones de aprobarse en el Congreso esta ley de justicia tributaria, tal como la envía el Poder Ejecutivo. Ese es un paquetazo al consumidor, Renato, así de sencillo. Lo que va a hacer es encarecer el costo de vida. Si no lo entendemos, hagamos los ejercicios antes de que este anteproyecto de ley vaya al Congreso. Y yo le aseguro que todas las fuerzas políticas en el Congreso van a entender y han entendido que este es un paquetazo fiscal. Lo dijo El tema del día es presentado por Larach y compañía, celebrando 75 años construyendo una historia de calidad. Recuerde continuar enviando sus mensajes en base al tema del día. Según los empresarios, el proyecto de ley de justicia tributaria es la peor amenaza a la iniciativa privada en las últimas 2 décadas. ¿Qué piensa usted? Recuerde enviar su opinión a través del WhatsApp 9773-6065 y a través de redes sociales @FrenteAFrenteHN. El tema del día fue presentado por Larach y compañía, celebrando 75 años construyendo una historia de calidad. Bueno, uno de los partidos políticos históricos del país ha emitido ya su opinión sobre esta reforma tributaria y dice que traerá más inflación y destruirá más el poder adquisitivo de los hondureños. El Partido Liberal o el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal afirma que la ley que promueve Libre es inflacionaria y por tanto destruirá el poder adquisitivo de los hondureños por las consideraciones siguientes. Los incentivos contenidos en las leyes que pretende lograr Libre como parte de la reforma fiscal absurda y con previsibles consecuencias económicas graves es un zarpazo a las industrias que producen bienes de consumo popular a las que el gobierno presionará con mayores costos de producción. Los estímulos fiscales a las industrias que el gobierno de Libre busca aniquilar de tajo hará que éstas tengan que subir los precios de venta de los productos, pues los costes para el consumidor final vienen determinados por el valor de lo que gastan al producirlos. Esto sería sin duda un golpe del gobierno para todos los hondureños. La escalada generalizada de precios de los productos que provocaría la desatinada reforma fiscal que propone Libre traerá como consecuencia una espiral inflacionaria que el país no necesita, sobre todo cuando en el último periodo alcanzó casi el 11%, entre otras razones porque el gobierno de Libre no fue capaz de establecer una política antiinflacionaria oportuna. Como lo explican las reglas de la economía, la inflación o subida generalizada de los precios de los productos es el peor impuesto que puede aplicársele a la población porque significa una disminución en su capacidad adquisitiva. Libre no desconoce esta consecuencia y parece estar de acuerdo con golpear la economía de los hondureños. Por otro lado, la reforma tributaria que promueve Libre busca eliminar todos los beneficios fiscales al sector transporte, lo que sin duda haría que suban los precios de los pasajes, lo que sería otro golpe al bolsillo de millones de usuarios que se movilizan en buses y taxis del servicio público. En sondeos recientes, la ciudadanía ha manifestado que el alto costo de la vida es uno de los más graves y principales problemas que sufre, y con la reforma pretendida por Libre, lo que harían es agravar la situación del pueblo hondureño en lugar de resolverla. En consecuencia, el Partido Liberal propone un gran pacto fiscal, para lo cual deberán reunirse los trabajadores, el gobierno, los empresarios y los partidos representados en el Congreso,
Lo que resulte de esa concertación debe convertirse en un proyecto de ley que tiene que enviarse al Poder Ejecutivo. Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, que deja establecida esta mañana que la reforma tributaria de libre traerá más inflación y destruirá más el poder adquisitivo de los hondureños. Después de estos anuncios, el director ejecutivo del SAR, Marlon Ochoa, aquí en Frente a Frente. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Llegó la mejor ola de calor, el Hot Week de La Curazao. Vení por los descuentos más hot. Gracias por compartir sus mensajes a través de nuestro WhatsApp. Es el error más grande del gobierno. Al final los empresarios no pierden nada. Quien pierde es uno de consumidor, tal y cual como lo explicó el ejemplo de lo de la carne de cerdo. La empresa privada tiene mucha razón. Ese proyecto lo que va a llevar es a la desgracia a nuestro país, a más pobreza, y la mayoría de hondureños echamos culpa a Xiomara, y lo que dijo Santiago es verdad. Xiomara lo que hace es aprobar lo que le dicen esos groseros vengativos, según ellos, a los empresarios, y es a uno de pobre. Continuamos con más mensajes. En Estados Unidos también jubila la empresa privada, y estos que proponen acá a cambio de la indemnización de impuestos. O sea que el pueblo somos amenazados por el gobierno con su corrupción, la empresa privada con sus aumentos, y no generan empleo ni uno ni el otro. Entonces, ¿qué quieren? Continuamos con más mensajes. Buenos días. Y si la ley se llama justicia tributaria, ¿no sería más sensato ampliar la base tributaria para que más población pueda aportar lo justo en impuestos? Seguimos dando lectura a más mensajes. Buen día. Lo que aquí se ve clarito es que los inexpertos politiqueros quieren recoger fondos a como de lugar, sin evaluar las consecuencias de todas esas leyes que se sacan de la manga de la camisa, como la del empleo por hora. Saludos de Aida Hernández desde Ciguatepeque. Un último mensaje. No sabía yo que Facusé, Sicafi, Gibrín eran de Manto, Olancho o de Morolica en Choluteca. Ja, ja, ja. Comparte de nuestros televidentes. Usted continúa enviando su opinión a través de @frente-a-frente HL. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Llegó la mejor ola de calor, el Hot Week de La Curazao. Vení por los descuentos más hot. El director ejecutivo del Servicio de Administración de Rentas, Marlon Ochoa, en comunicación con Frente a Frente. Marlon, buenos días, bienvenido. Buenos días, Renato, y muchas gracias por el espacio. Llamo puntualmente para desmentir las manipulaciones que han hecho sus invitados sobre la ley de justicia tributaria. En primer lugar, es importante aclarar que no se está creando un solo impuesto en la ley de justicia tributaria y que no se están quitando beneficios en la cadena de producción agroalimentaria. El artículo 1 del decreto 119/2016, que su invitado Edgardo Leiva mencionó que se estaba derogando, no se deroga. Es falso, y lo invito a Edgardo a que revise la ley. Es falso que se está derogando el decreto 119/2016. Es falso que se derogan exenciones a la canasta básica. Las exenciones a la canasta básica se mantienen. Lo que se pretende combatir, y comienzo con el ejemplo de agroindustriales, lo que se pretende combatir son los amplios abusos y la corrupción institucionalizada, público-privada, que ha existido durante décadas en el tema de exoneraciones. Si uno revisa todos los decretos que fueron aprobados, particularmente entre los 12 años que transcurrieron del golpe de Estado del 2009 a incluso enero de 2022, algunos días y meses antes que el gobierno saliente entregara, son reflejo vivo de la corrupción público-privada y de las redes que han operado ampliamente y con profunda impunidad en este país. Solo para mencionar algunos ejemplos, el 23 de diciembre de 2021, apenas 34 días antes de entregar la presidencia, el Congreso Nacional
y el presidente Juan Orlando Hernández, ahora preso en las cárceles de Nueva York, aprobaron una nueva exoneración para la importación de carbón petcoke. Esta exoneración iba con nombre y apellido. El ¿Para quién era? 17 de octubre ¿Para quién era de ese 2021, carbón? ¿Para quién era ese carbón, Marlon? Lo que le puedo decir es que era para empresarios que se dedicaban a producir energía térmica quemando combustibles fósiles. Mire, y para ampliar un poco sobre este abuso, sobre este decreto que se aprobó, ningún país del mundo ni siquiera acepta que se importe petcoke por ser un contaminante agresivo con el ambiente. Y es que en Honduras no solo se permitió que se importara este tipo de combustibles fósiles, sino que además se le exoneró del pago de impuestos. Otros ejemplos de abusos. En 2021, en octubre, meses antes de las elecciones, de hecho, un mes antes de las elecciones, se aprobó un decreto, Renato, que interpretaba un artículo del Código Tributario para permitir que en específico las empresas exoneradas no se les pudieran hacer auditorías en materia de precios de transferencia. Las auditorías de precios de transferencia son auditorías que se realizan para ver si las empresas no están utilizando los precios entre partes relacionadas para evadir impuestos en Honduras o en otros países. En 2021, el Congreso Nacional, con la sanción de Juan Orlando Hernández, aprobó una interpretación del Código Tributario en donde se establece que las empresas exoneradas no pueden ser sujetas a este tipo de auditorías. También, con nombre y apellido por 6 auditorías particularmente que estaban en proceso a empresas precisamente exoneradas, ¿no? Entonces, ejemplos como estos, podemos poner varios. Voy a aportar 3 más puntuales, ¿verdad? En 2020 se aprobó un decreto que es verdaderamente, la representación más pura de la desnaturalización que se han tenido en los regímenes de exoneraciones fiscales, que es el decreto 8/2020. Este decreto plantea preceptos que están por encima del Código Tributario, que contradicen lo que establece el Código Tributario. Imagínense que en el artículo 5b del decreto 8/2020 se establece que las exoneraciones a las empresas en soli no pueden suspenderse por la vía administrativa. Y esto es en respuesta a lo que ellos están alegando, ¿no? De que no se ocupa cambiar, derogar ni reformar ninguna ley para controlar a las empresas. Las empresas en regímenes de exoneración tienen un blindaje legalizado, tienen una impunidad que está legalizada. Digamos, los regímenes de exoneración han conseguido que se apruebe vía Congreso, vía Presidencia de la República, disposiciones legales que les permiten operar, cometer abusos en completa impunidad. Lo que se está planteando es precisamente una reforma profunda, y en eso sí tienen razón, que es una reforma profunda, es un cambio radical para combatir los abusos y la corrupción. Entonces, ministro, pero nosotros claramente estamos a favor de lo que usted está haciendo en todos los casos que ha mencionado. Usted debe tener claro de que nosotros no vamos a apañar, al contrario, se le va a apoyar para que ponga orden usted como corresponde a todos los abusos que están cometiendo. Y hay otras cosas que se deberían de agregar. Por ejemplo, es ingrato que se le haya dado una concesión al aeropuerto Palmerola, donde nunca en la vida va a pagar impuestos, que también deberían de agregar. Hay cosas que han quedado por fuera. Esa fue promesa de campaña. Y sin embargo, ahí está.
Entonces, hay unas cosas que están y otras que no están. Nosotros nos hemos concentrado en la competitividad del país, aprovechando los tratados de libre comercio que han existido y que debemos desarrollar de la mano con el Estado, no solamente para generar empleo, sino que vaya acompañado de las políticas públicas, que de aquí a un corto plazo tengamos una mano de obra tan bien calificada, que pasemos de la costura y que pasemos de la manufactura a una tecnología más depurada, y que emulemos lo que está haciendo Bukele en El Salvador. ¿Qué está haciendo Bukele en El Salvador? Quiere convertir Silicon Valley en El Salvador. Marlon. A eso apuntamos. Si están de acuerdo, don Amílcar, ¿por qué existe una campaña Y lo abierta? apoyamos, Para en lo que está haciendo. Si están de acuerdo, ¿por qué existe una campaña abierta de protección de aquellos empresarios que han cometido abusos, de aquellas empresas que no han pagado impuestos durante años? Mire, nosotros decimos, aquí las familias más ricas de este país no pagan impuestos. Las 10 familias más ricas de este país apenas pagan 3 centavos en impuestos por cada 100 lempiras que reciben sus empresas en ingresos. Eso no es ideológico, es sencillamente leer datos. Son 10 familias más ricas y tenemos nosotros los datos, evidentemente, de cuánto pagan de impuestos. Decir este tipo de información no es en absoluto ideológico, no, es nada más retratar la realidad. Y esa es la realidad. Pero usted bien sabe, ministro, que se paga impuesto no por el ingreso, sino por las utilidades. Existe en la vida real situaciones que hay ingresos, pero que no hay utilidades. En donde quienes mantienen al Estado son los pobres. Ese es precisamente el sistema tributario que nosotros esperamos transformar. Mire, incluso en Estados Unidos, el presidente Biden está planteando transformaciones profundas al sistema tributario. Y allá lo que se está proponiendo sí es subir los impuestos. Aquí, con esta ley de justicia tributaria, por la que han emprendido una campaña para evitar el pago de impuestos, no se está subiendo ningún impuesto y no se está creando tampoco ningún impuesto. Marlon, solo permíteme unos segunditos porque yo sé que es diversidad de temas y que te quieres referir a todo lo que han dicho aquí los expresidentes del COEP más Edgardo Leiva, pero Marlon, Ochoa comienza puntualmente aludiendo a Edgardo Leiva de haber manipulado el dato de que se va a derogar una ley ahí en los productos que consumimos, y entonces me gustaría escuchar a Edgardo Leiva. Sí, muchas gracias, ministro. Mire, mandé a producción el anteproyecto de ley de las derogaciones de los beneficios fiscales. Ese está en el artículo 16, inciso 8, donde se deroga el artículo 2, ahí sí lo podemos leer, ministro. No, es el artículo 2. Es el artículo 2, pero esas son las implicaciones. Ahora vamos a leer el artículo 2. No, pero leamos, espérenme, es para ver las implicaciones. Pónganme el artículo 2, por favor. Por eso creo que es necesario. Ahí está, mire, dice, se exonera del pago de impuestos sobre venta a la persona natural o jurídica en las importaciones de compra de maquinaria, equipo, implementos, accesorios, repuestos, equipos y materiales de riego, sistema de riego para la agricultura. Vamos a ver, como ministro, esta derogación que es expresa del artículo 2 del 119 sale en el anteproyecto de la reforma tributaria que usted está planteando. Nosotros le podemos colaborar, como lo hemos hecho con los diferentes gobiernos, y agradezco que me haya invitado. Nos podemos sentar porque así le podemos decir los impactos que eso implica, derogar eso para la agroindustria. Prácticamente ponemos en vilo también la seguridad alimentaria. Imagínense pagar impuestos por los sistemas de riego. Mire, don Edgardo, usted dijo que iba a tener que comenzar a pagar impuestos por los alimentos balanceados. Yo le pido que mande el artículo 1, porque los alimentos balanceados están en el artículo 1. Vamos a ver. Si usted deroga, ministro, si usted deroga el artículo 2, el que produce concentrado compra maquinaria, compra saco, compra todo. Espéreme. Entonces, ese impacto se va al producto.
Le voy a explicar cuál es el espíritu de derogar el artículo 2. Es falso que la mayor parte del beneficio del artículo 2 vaya a productores. La mayor parte del beneficio, como hemos explicado, se quedan en intermediarios. Ministro, Entonces, y yo sé que usted está haciendo un excelente trabajo. Solo le quiero hacer una promesa acá, Vaya. para que quede absolutamente claro cuál es nuestra intención. Se va a diseñar un mecanismo para que efectivamente quienes reciban los beneficios sean los que producen y no los intermediarios, no los coyotes, no los importadores, que es donde ahorita se está quedando ese beneficio. Eso es una ilustración del abuso que ha existido en estos regímenes. El 70% de los beneficios entre 2019 y 2021 se quedaron en manos de 5 empresas que no siembran. 4.700 millones de lempiras. ¿Cómo va a decir usted que detener el enriquecimiento de los coyotes, de los intermediarios, que son actores dentro de la cadena de esos intermediarios que han están en el mercado históricamente? Claro, están exonerados. ¿Cómo Están podríamos exonerados. ampliar la base tributaria de los mercados no quitando ese beneficio fiscal del artículo 2 del 119? Y lo voy a explicar. Y sí me gustaría que nos reuniéramos con todo gusto para que ahondemos el tema, porque ahí afecta toda la cadena productiva y el producto final comercializable, tal como lo dice el decreto 119, es la comida del pueblo hondureño, y a esa es la que, como usted bien dijo ahorita, vamos a hacer un esquema. El problema es que si usted aprueba esta ley hoy y no hay una temporalidad o no hay una donde se junte lo viejo que teníamos con lo nuevo, entonces ahí va a causar un serio problema y una inseguridad jurídica. De repente, tal vez usted tiene la solución, pero no está expresa en el decreto, en el anteproyecto que está ahí. Y por eso le decimos que sí va a afectar el costo de la canasta básica. Bueno, si el 70% de los beneficios en este régimen los han recibido intermediarios y ustedes están diciendo que va a encarecer la canasta básica, es un contrasentido, don Edgardo. Es decir, no se traslada el beneficio ni siquiera a la siguiente cadena en el régimen de agroindustriales. Es que si usted quita... Y le reitero este compromiso de la presidenta. Los equipos, los materiales de riego, los sistemas de riego van a seguir exonerados siempre y cuando el beneficio sea recibido por el productor y no por el intermediario. El impuesto al valor agregado tiene el beneficio de que funciona mediante créditos y débitos. Entonces eso significa que a pesar de que los intermediarios paguen el impuesto, se puede diseñar un mecanismo para que el beneficio lo reciba el productor y no precisamente los intermediarios. Mire, yo solo quiero decir algo, Renato y panelistas. Renato, Este proyecto Ya interviene, señor Javier, ya interviene. Que termine Marlon en este momento. Este proyecto no es un ataque a la empresa privada. Si en Honduras hay más de 300.000 empresarios, apenas 1.600 empresas están en regímenes de exoneración fiscal. Y ni siquiera vamos contra las 1.600 porque hay empresas exoneradas que generan enormes cantidades de empleo. Pero hay algunas que, además de no generar empleo, además de no generar el empleo que se comprometieron a generar, cometen abusos en las exoneraciones, algunos de los cuales ya han sido retratados por sus invitados, y que están legalizados incluso. Imagínense que creo que don Amílcar decía hace unos momentos que ellos no estaban de acuerdo con que una empresa exonerada vendiera en el mercado local. Don Amílcar, con el decreto 8/2020 eso se legalizó. En 2013 incluso, mire qué absurdo. Hay que corregirlo. Ha sido Hay que corregirlo, la norma ministro, estamos en de materia acuerdo. de regímenes de beneficios fiscales. En 2013 se aprobó un artículo que dice, y le puedo pasar el decreto, dice: para todos los regímenes de beneficios fiscales que tienen por objetivo exportar, se permite que vendan el 100% de su producción en el mercado local.
Eso es indebido. Esa es la corrupción público-privada que nosotros estamos denunciando y desmontando. Mire, si yo he escuchado diversas expresiones donde se refieren a que no les guste el proyecto de decreto, no les guste el nombre particularmente del proyecto de decreto, se lo vamos a cambiar y le vamos a poner, porque es exactamente, es el espíritu, ley de justicia y combate a la corrupción tributaria. Ministro. Porque termino con esto, Renato, no es justo que quienes sostengan las finanzas del Estado sean los más pobres. A mí me habría encantado ver este debate en donde la cúpula del sector privado se oponía ampliamente y emprendía una campaña por cielo, mar y tierra en contra de los paquetazos del 17-2010 y del 278-2013. Pero como precisamente estos paquetazos estuvieron diseñados para cargar con más tributos a los que menos tienen, hubo un silencio de parte del sector privado. Cuando estamos proponiendo un decreto que no genera ningún nuevo impuesto, que no sube ninguno de los impuestos existentes y que lo que pretende es combatir los abusos, tener información en la administración tributaria para poder hacer controles y auditorías efectivas, ahí sí pues se plantea un combate frontal que tiene por objetivo, y aquí lo denuncio sin ninguna reserva, tiene por objetivo seguir defendiendo estos abusos y seguir defendiendo estos privilegios. No, no es porque así, tenemos claro, no es así, ministro. algo. Nosotros estamos en Tenemos contra claro y estamos que a favor de cuando usted. el abuso se convierte en norma, Se lo y decimos cuando el aquí que privilegio lo se acompañamos convierte en en esa norma. lucha, porque nosotros Muy mismos bien. somos víctimas de Muy esos bien. abusos de malos hombres de negocios. Esos no son Entonces, empresarios. Y que ahí se han no, coludido solamente- con funcionarios públicos. Solo espérenme todos unos 2 minutos porque tengo una pausa comercial pendiente y si no hacemos estas pausas, luego yo las pago. Y no soy un hombre solvente como para pagar pausas comerciales. Por favor, Marlon, porque el señor Javier de la ANDA quiere enviarle un mensaje público, de manera pública. Vamos a la pausa, volvemos. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Llegó la mejor ola de calor, el Hot Week de La Curazao. Vení por los descuentos más hot. Continuamos con más mensajes. Laura TV comparte, les voy a decir qué va a pasar. Si pasan la ley, algunos empresarios van a irse del país, otros van a subir sus precios al público. El gobierno va a recaudar fondos, pero nunca será reflejado en el país, ya que se lo van a robar. Aquí los que pierden siempre es el pueblo. Jazz comparte, claro que se ven amenazados, se les va a acabar la fiesta. Justicia tributaria ya. Blanca Vanessa, no queremos el paquetazo fiscal, no a la ley Venezuela. Gracias por compartir sus mensajes. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Llegó la mejor ola de calor, el Hot Week de La Curazao. Vení por los descuentos más hot. Bueno, ya por cuestiones de tiempo les pido brevedad con todo el respeto. Don Juan Carlos Javier, presidente de la ANDA, adelante. Sí, muchas gracias, Renato, y trataré de ser breve. Mire, yo aplaudo que se haga un esfuerzo tanto del sector privado como el gobierno en buscar equitativamente corregir las cosas que están malas y también buscar hacer más eficiente la recaudación fiscal. Pero no nos perdamos en enfocar la protección de los empleos. Solo para que usted tenga una idea, en la industria y en las plantas procesadoras, el 68% de los empleados son mujeres. ¿Qué tan rápido podemos nosotros colocar empleos para mujeres en la zona sur del país? Muy difícilmente. Entonces, todas estas medidas deberían de buscar el resguardo de los empleos. Cuando hay empleo, no hay menos inseguridad, hay menos migración. Entonces pido que los enfoques siempre sean en cuidar los empleos. Muchas gracias. Mensaje breve, Edgardo Leiva. Sí, la presidenta Xiomara Castro ha actuado muy bien, ordenó a que se reuniera al azar aduanas de Honduras y todo para que analizáramos. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada le entregó todas las observaciones a estos funcionarios, inclusive se programó una agenda de trabajo
con días específicos para ver todos estos incentivos. Este es para entrar en diálogo y que podamos salir adelante y sacar el desarrollo O sea que del hay un país. diálogo pendiente. Hay un diálogo pendiente. Ustedes entregaron no las lo contestaron. observaciones. Falta debatir esas observaciones. La presidenta Xiomara Castro ordenó que nos reuniéramos. Nos reunimos, se le entregaron las observaciones y quedamos de que esta semana en adelante íbamos a conformar unas mesas técnicas, porque este es un tema técnico, no es político. ¿Ya se fue Marlon Ochoa, Carlos? Unos 15 segundos, Marlon, por favor, porque ya el tiempo se me terminó. No es desinformando y mintiendo que se va a lograr dialogar. No va a encarecer la canasta básica la ley, no va a encarecer el costo de transporte. No se ha dicho acá, pero hay que aclarar que no se graban las remesas, no pone impuestos ni sube los impuestos existentes. El problema es que la corrupción en Honduras creó costumbres y ahora se pretende que como funcionarios públicos nos comportemos de la misma forma en que se comportaron los funcionarios públicos entre el 2009 y el 2021. La ley combate el abuso, combate la corrupción público-privada que se convirtió en la práctica estándar de operación en el gobierno anterior. Muchas gracias.